Hoy vamos a ver el pacto de Dios con Adán y pacto de Dios con Noé. Quiero que vayamos al principio, en que sin el correcto entendimiento de lo que pasó allí en el huerto de Edén, las escrituras nos quedarán en un misterio incalculable, en un misterio asombroso. Ya que si no conocemos el principio, no conoceremos para qué vino Cristo a la tierra, no conoceremos cómo se fue desarrollando el plan de salvación y cómo Dios ha ido desarrollando su plan. Así que es algo fundamental. Quiero que vayamos a Génesis 2, 15 y 17. Génesis 2, 15 y 17. El principio. Es fundamental entender lo que pasó en el Génesis para que todo el plan de salvación se nos vaya revelando. Génesis 2, 15 y 17. Génesis 2, 15 y 17. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Los primeros capítulos del Génesis son la base de la historia de la salvación. No entender lo que pasó en el huerto del Edén entre Dios y Adán, las escrituras nos quedarán en un misterio incalculable, y la gran historia de la salvación nos quedará en un gran misterio. Para comprender fielmente la palabra de Dios, es esencial conocer. Adán no solamente fue el padre común de toda la raza humana, sino que fue su cabeza representativa. Todos nosotros estuvimos en Adán. Muchos dicen: cualquier representante pudo haber sido mejor que Adán. No, ninguno de nosotros pudo haber sido mejor que Adán, porque Adán tenía toda la ley escrita en su corazón, la ley de Dios, dando 10 mandamientos. Muchos años después, en el monte Sinaí, Adán la tenía escrita en su corazón, pero después de la caída se oscureció. Pero este Adán era perfecto. Este Adán era inigualablemente perfecto, una criatura perfecta. Para entender esto sobre la representación por medio de Adán, quiero que vayamos a Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vimos pues la representación por medio de Adán. Todos nosotros estuvimos en el huerto del Edén. Quiero que vayamos también a Romanos 5, versículo 19. Romanos 5, versículo 19. Aquí estamos viendo la representación por medio de Adán, que todos estuvimos aquí en el huerto del Edén. Romanos 5, versículo 19. ¿Ya estamos allí? Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Al último vamos a reflexionar si estamos en Adán o estamos en Cristo. Quiero que vayamos otra vez a Génesis 2, 15 y 17. Yo lo leo rápidamente. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Ahora, ¿qué es el pacto de obras? ¿Cuál fue el convenio que hizo Dios para con Adán? El pacto de obras es un acuerdo legal y divinamente impuesto entre Dios y Adán en medio del jardín del Edén. Primero, Dios da soberanamente el acuerdo. Es Dios que haga acuerdo con su criatura. Dios creó al hombre a su imagen y ese hombre era perfecto. Voy a entrar
fácilmente a la voluntad revelada de Dios, pues como criatura era perfecto y le debía todo aquello que era y tenía al Creador. Por eso Dios le plació entrar en un acuerdo, decirle a Adán: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que sea nuestra cabeza representante. Segundo, Adán como la cabeza representativa de la humanidad. Adán era un hijo de Dios y portador de su imagen. Y como vimos en Romanos 5, Romanos 5:2 y Romanos 5:19, allí todos estuvimos en Adán. Tercero, un elemento condicional, es decir, la obediencia. Adán no solamente tenía los 10 mandamientos escritos en la tabla de su corazón, sino que además de eso Dios le plació decirle: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Cuarto, un castigo por la desobediencia, es decir, la muerte. Si antes obedecía este mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente moriría literalmente, física y espiritualmente. Quinto, una promesa de recompensa: el hombre en el jardín del Edén. Si Adán hubiera obedecido y no hubiera comido el árbol del jardín del Edén, hay una hermosa doctrina que se llama el reino de Dios, donde se ve el reino hermoso de Dios desde el principio del Edén. Y dice que si Adán hubiera obedecido, no solamente, a veces tenemos una vista muy corta, vemos que si Adán hubiera obedecido, su descendencia se hubiera mantenido en el huerto del Edén allí, y que hubiera tenido hijos e hijas solamente en el huerto del Edén. No, si Adán hubiera obedecido, toda su descendencia lo hermoso del jardín del Edén lo hubiera puesto en cada rincón de la tierra, y hubiera sido toda la tierra el reino de Dios, y la presencia de Dios hubiera venido al huerto y a la tierra completamente. Vemos pues que el hombre fue hecho recto, es decir, creado conforme a una ley. La ley del ser de Adán no era otra que la indispensable y la eterna ley de justicia, la misma que luego fue dada en el monte Sinaí como los 10 mandamientos. En ese momento el hombre podía responder a la voluntad revelada de Dios, pues como criatura era perfecto y le debía todo aquello que era y tenía. Por lo tanto, a Dios le plació ponerlo como cabeza representante de toda la humanidad, y además entrar en un pacto o acuerdo de prometer una recompensa en caso de cumplir ciertas exigencias. O sea, no comerás del árbol del jardín del Edén. Para Adán, lo que no estaba implícito en su ley, o lo que no estaba implícito en su creación, era si era correcto o incorrecto comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él tenía en su ser los 10 mandamientos escritos en la tabla de su corazón, y como él no había conocido el pecado, la ley de los mandamientos alumbraba en su ser. Pero él no conocía este mandato: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto Dios se lo debió decir para entrar en ese acuerdo: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. La Confesión de Fe de Londres de 1689, en el capítulo 19, párrafo 1, señala lo siguiente: Dios dio a Adán una ley de obediencia universal escrita en su corazón, y un precepto en particular de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, por lo cual le obligó a ella toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte de su infracción, y le dotó también del poder y la capacidad para guardarla. Vemos que Adán fue hecho a imagen de Dios, y el apóstol Pablo pone en Romanos que la imagen de Dios es una imagen de justicia y de santidad en la verdad. El resumen de esta ley fue dado en los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y más corto, el Señor Jesucristo, muchos años después, en el sermón del monte de las bienaventuranzas, él dice: no se trata de no matarás, sino que si tú ya piensas mal de tu prójimo en tu corazón, ya lo estás matando con él en tu corazón. Pero vemos pues que Adán cumplía perfectamente ese mandamiento. Adán era una criatura perfecta, sin igual, como nunca lo ha visto en la tierra, solamente Jesucristo. Pero Adán, antes del pecado, era una criatura perfecta, que tenía la ley escrita en su corazón, la ley de los mandamientos, que para nosotros es imposible cumplir porque estamos contaminados con el pecado.
Pero Adán, antes del pecado, la cumplía perfectamente y esa ley estaba escrita en su corazón y alumbraba perfectamente en su ser. Además, le agradaba a Dios añadir un mandato ceremonial de no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Comer esta fruta no era malo en sí misma, sino que se hacía por la prohibición divina. Muchos dicen, ay, es que esta fruta tenía algo extraño, algo místico, algo raro. No, se hacía por la prohibición con que se entraba en acuerdo. No comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ciertamente morirás. Y recordemos pues que Adán no pudo cumplir este mandato como la cabeza representativa de la humanidad. Adán comió y cayó. Pero Adán no lo sabía entrar en un compromiso con su hacedor, en un acuerdo con su hacedor. Y siendo inteligente, no rehusaría una mejora en cuanto a su condición. Si no comía del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo hacía él santo, indefectible, a él y a su descendencia, sin apostasía y sin caer en miseria. Adán hubiera sido llevado a su descendencia, a una descendencia en gloria y en justicia perfecta. Vemos que Adán fue colocado en el huerto santuario del Edén y se le ordenó labrar y guardar. Esto de labrar y guardar era lo mismo que se le daba a los sacerdotes levíticos en el templo. Debían guardar y labrar de que no entrara ninguna cosa extraña, ninguna cosa inmunda en el huerto jardín. Ellos debían cuidar de que no entrara cosa extraña en medio del templo de Dios. Pero Adán también tenía este mandamiento, labrar y guardar. Él debía cuidar el templo jardín de la presencia de Dios, que cosa inmunda o cosa extraña entrara. La pregunta es, ¿dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada? Si debía cuidar el templo jardín. El papel de Adán era como el de un rey, era como el de Cristo, porque Adán es una sombra de Cristo. Ellos dos se entrelazan entre sí. Dice el apóstol Pablo que Cristo es el nuevo y mejor Adán, el nuevo y segundo Adán. El papel de Adán era de un rey. Él debía llevar la creación, siendo fructífero, la tierra, una simiente santa, incorruptible, y como les conté ahorita, él debía llevar el reino de la creación, no solo allí en el huerto de Edén, sino muchos jardines hermosos de Edén por toda la tierra. No podemos quedarnos con la vista corta, como dije ahorita, y solamente pensar que allí había sido el Edén, la multiplicación de su descendencia, allí solamente en el jardín. No, él debía llevar la hermosura del jardín por toda la tierra, él y su descendencia. Si Adán hubiera sido obediente, hubiera cumplido lo mismo que Cristo, hubiera llevado a muchos hijos a la gloria y a la justicia eterna. Él hubiera llevado a sus hijos a ser perfectos para siempre, eternamente. ¿Cómo se sabe esto de que Adán debía esparcirse por todo el mundo en lugar del jardín del Edén? Pues es lo mismo, lo sabemos por lo que Jesucristo hizo lo mismo con la iglesia. Hay muchas iglesias alrededor del mundo y ellos dos son una imagen del otro, Adán y Jesús. Entonces Adán debía llevar todo el reino jardín por toda la tierra. El pacto de obras fue una bendición y un privilegio supremo. No podemos despreciar lo que despreció Adán. Adán no se cayó de la cama y se golpeó su cabeza, no. Fue completamente destruido cuando se desorbitó totalmente y se golpeó contra el suelo. La obediencia de Adán lo hacía igual a los ángeles benditos, pero la desobediencia de Adán lo hacía igual a los demonios apóstatas, cayendo una miseria igual a la de ellos. Para este pacto de obras no habría arrepentimiento alguno, no habría mediador alguno. La premisa era, todo alma que peque, esa morirá. Y esa fue lo que pasó con Adán. Murió y cayó en una miseria igual a los demonios apóstatas. Adán era como la raíz de un árbol y nosotros las ramas, pero como el árbol cae y todas sus ramas, fuimos todos nosotros en Adán. Satanás le pegó un hachazo a la raíz del árbol y todos nosotros caímos. ¿Y qué caía? La obediencia de Adán le hubiera dado vida por sus propios méritos. La desobediencia de Adán le dio muerte física y muerte espiritual. ¿Cuál es el sello o señal de este pacto de obras?
Eran el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida hubiera sido la recompensa más maravillosa si Adán hubiera obedecido. ¿Cómo sabemos esto? En Apocalipsis 2.7 nos dice que era la recompensa más maravillosa. Apocalipsis 2.7, por favor, la buscamos. Apocalipsis 2.7. Ese árbol de la vida está allá también para nosotros, la iglesia, cuando partamos con el Señor. Y era la recompensa que Adán hubiera obtenido. Dice Apocalipsis 2.7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos ahorita las consecuencias del pacto de obras, las consecuencias. Este pacto trajo muerte física y muerte espiritual, no solo a Adán, sino a generaciones enteras. Muerte física, hay virus mortales, terremotos, contiendas, guerras, tormentas a causa de la caída. Y muerte espiritual, el hombre no puede relacionarse con Dios como según le plazca, como según le parezca. Y esto es debido a la caída de Adán. El hombre es un esclavo del pecado, solamente puede pecar, pecar y pecar. Solamente tiene un libre albedrío en el pecado. No puede relacionarse con Dios por medio de sus propios méritos. Y eso es lo que muchas religiones no entienden y muchos hasta cristianos no entienden, que el hombre ha muerto totalmente, literalmente. El hombre es una masa corrupta. Si vemos un muerto, cada día más y más se va degradando, pero no responde a nada, sino solamente si Dios lo revive. El hombre es un esclavo del pecado. Adán fue sacado del jardín de Dios, del jardín del Edén, y Dios puso unos ángeles con espadas cuidando el jardín. Si Adán hubiera querido volverse por medio de sus propias obras, por sus propios méritos, los querubines le hubieran hecho pedazos, porque por medio de sus propios méritos el hombre perdió la oportunidad de relacionarse con Dios. El hombre, hasta lo más puro de su ser, hasta lo que podemos hacer lo más puro, está contaminado con el pecado. Y Dios es un juez justo y santo. Él no nos va a recibir por medio de nuestros propios méritos si ya está manchado con el pecado. Y Dios es justo sin pecado. No nos puede recibir por nuestros propios méritos. Hay una depravación total en el hombre. Todas las facultades del hombre fueron afectadas por la caída. No tenemos intenciones puras. No podemos hacer algo perfectamente. Como dice en Romanos 8, la ley de los mandamientos del hombre antes de la caída podía relacionarse con Dios por medio de la ley, como Adán. Él podía tener una comunión tan perfecta con Dios porque estaba vivo. Pero el hombre ha muerto espiritualmente y la ley de los mandamientos ha quedado oscurecida. La mente del hombre no se somete a la ley de Dios y tampoco puede. Romanos 8:7. Pero hay una promesa maravillosa después de la caída y es la promesa de Génesis 3:15. Quiero que vayamos a Génesis 3:15. Es una promesa maravillosa y ya todos los hombres después de la caída, todos los hombres que quieran venir a Dios deben relacionarse por medio de esta promesa maravillosa que está en Génesis 3:15. Y dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Esta promesa maravillosa, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario y acabaría con las consecuencias del pecado para siempre. Es una promesa desde el principio de la creación. Dios tuvo misericordia del hombre, de Adán después de la caída y de toda la humanidad, y dio una maravillosa promesa en que por medio de la fe todos los hombres deben poner su mirada en esa maravillosa promesa para reconciliarse con Dios. Ya no podremos por nuestros propios méritos o por nuestras propias obras, pero sí por fe, por medio de la fe, en esta simiente, en la simiente que aplastaría la cabeza de Satanás muchos años después en la cruz del Calvario.
Como conclusión, vamos a ver una doctrina muy importante que es la imputación en Adán y en Cristo. Vemos la imputación de pecado. Ahora, así seas rico, tengas carros, la culpa del pecado del primer Adán fue imputada. O sea que la muerte, lo único seguro para nosotros, lo único seguro es que nos vamos deteriorando, enfermando y vamos a morir. Eso nos lo dijo el primer Adán. Pero además de eso, si tú mueres en tus delitos y pecados, si mueres en Adán, ciertamente vas a estar en el tribunal de Dios. Y Dios no te va a recibir porque estás en tus delitos y pecados. Y te va a decir, alejados de mí, alejados al fuego eterno preparado para todos aquellos que no han puesto, que han estado en sus delitos y pecados. Pero, hay un pero. Dios ha enviado a su Hijo unigénito, no vinculado con esta naturaleza pecaminosa, sino que Él vive una vida perfecta. Él cumplió lo que Adán no pudo cumplir. Él cumplió lo que nosotros no podemos cumplir. Toda la ley de los mandamientos escritas, Él nunca pecó. Y Él va a la cruz como un sacrificio vivo, el único sacrificio. Y en Él, allá en la cruz, toda la culpa del pecado del primer Adán es puesto en la cruz del Calvario. Todos los pecados que nosotros teníamos, todas las enfermedades, todas las tristezas, todas las angustias, todo es pecado, todo es pasado a Cristo como una imputación, y Él recibe todo el pecado del primer Adán. Todo lo que nosotros debíamos fue puesto en la cruz. Ahora, estoy seguro que todos vamos a morir, pero yo te invito a que te arrepientas y creas en el Señor Jesucristo, porque Él al morir, Él ganó justicia perfecta. Una justicia perfecta, y esa justicia va a ser puesta a ti. Si tú mueres estando en Cristo, obviamente todos vamos a morir, todos nos estamos deteriorando, enfermando, pero si tú mueres creyendo y arrepintiéndote en Cristo, ciertamente Dios va a ver a Cristo en ti y te va a decir: bienvenido al reino eterno preparado para todos los que han confiado en mi Hijo Jesucristo. Él es la única puerta, porque Él es el que nos da la justicia que necesitamos. Él es la única justicia que necesitamos. Nosotros no tenemos justicia en nosotros mismos. Yo te invito a que recibas a Cristo como Señor y Salvador, que te arrepientas de tus pecados y recibas a Cristo por medio de la fe. Es increíble cómo nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos, rebeldes a la voluntad de Dios. Pero es maravilloso cómo Cristo nos pone al frente de Dios. Y además de eso, cuando éramos rebeldes, nos premia de pura gracia, con sus promesas maravillosas. Es inigualable las riquezas de la gracia de Dios. Sus riquezas son inagotables. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:22, ya lo acabé de decir. Mereciendo la justicia por nuestros pecados, recibimos fue la gracia. Habiendo sido muertos por la justicia que merecíamos, recibimos la gracia que no merecíamos. Las inigualables riquezas de Cristo. No podemos entender esa maravillosa obra de la cruz, en que nosotros estábamos muertos, enemigos de Dios, pero además de eso Él tiene una condescendencia con nosotros. Por pura gracia nos salva y nos premia y nos da sus riquezas maravillosas a la iglesia. Este fue el pacto de Dios con Adán, pacto de Dios con Adán. Ahora seguiré con el pacto de Dios con Noé. Este es el segundo pacto que voy a tocar hoy. También está al principio de la Biblia, pacto de Dios con Noé. Y quiero que vayamos a Génesis 3:6. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella.
Y quiero que vayamos también a Génesis 3:15. Otra vez, volvamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15. El pacto de Dios con Noé. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Todo hombre está muerto física y está muerto espiritualmente. El hombre no puede relacionarse con Dios como según le plazca, como según le parezca. Y esto es debido a la caída. El hombre es un esclavo del pecado y solamente puede pecar, pecar y pecar. Pero Dios ha enviado una promesa maravillosa desde el principio de los tiempos. La simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Y todos los hombres, después de la caída, deben poner su mirada en esta promesa, en esta simiente venidera, para reconciliarse con Dios por medio de la fe. Ya no se puede por sus propios méritos. Adán sí podía, nosotros ya no podemos. Solamente por medio de la fe, en esta maravillosa promesa, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Quiero que vayamos a Génesis 4, 3 y 4. Génesis 4, 3 y 4. Génesis 4, 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí nos muestra que debían traer ofrendas y sacrificios. ¿Quién les enseñó esto? Dios se lo enseñó a Adán, y Adán se lo puso en su descendencia. Pero esto tenía que hacerse a la manera de Dios, como Dios lo había dictaminado. Y Dios lo había dicho que era por la promesa de Génesis 3:15. Ahora todos los hombres desde el principio de los tiempos, saben que tienen que relacionarse por ofrendas y sacrificios delante de Dios. Pero esto tiene que hacerse a la manera de Dios. Y la manera de Dios desde el principio de los tiempos era poner la mirada en la simiente de la mujer. En Génesis 3:15, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Y es que por esto fue que Caín no pudo obtener una ofrenda agradable a Dios, porque Él lo puso a la manera del hombre, como él creía en su corazón, como a él le placía, solamente mostrando desprecio y menosprecio por lo que había dicho Dios, que era la promesa de Génesis 3:15. Aquí, en Caín, es donde empiezan todas las religiones del mundo. Es que yo quiero agradar a Dios por mis propios méritos, por mis propias obras, solamente mostrando, como digo, desprecio y menosprecio a la voluntad revelada de Dios desde el principio de los tiempos, después de la caída. Poner la mirada en esa simiente que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. En cambio, vemos que Abel obtuvo mejor ofrenda que Caín. ¿Y por qué fue esto? Pues vámonos a Hebreos 11:4. Hebreos 11:4, y aquí nos dice, porque Abel alcanzó una mejor ofrenda que Caín. Vemos pues que Caín quiso hacerlo a la manera de los hombres, como todas las religiones del mundo quieren hacerlo, a la manera de ellos, y yo puedo acercarme de tal forma. No, Dios ya ha revelado su manera y está en las Escrituras, y ha revelado desde el principio de los tiempos el plan perfecto en Cristo Jesús. Hebreos 11:4. Nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos pues que Abel se relacionó con Dios mirando aquella promesa, a la simiente de Cristo, desde el principio de los tiempos revelada. Todo el Antiguo Testamento está revelando a Cristo, y Abel puso la mirada en esa maravillosa promesa, la promesa de Cristo desde el principio, y por eso pudo reconciliarse con Dios. Y esa fue la diferencia de Caín y Abel. Ahora quiero que vayamos un poco más adelante a Génesis capítulo 5, versículo 24.
Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis 5, versículo 24. Y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vamos a Hebreos 11:5. Hebreos 11:5. Yo quiero que vayamos solamente a la escritura y que la misma escritura nos diga verdaderamente qué es lo que pasa. Hebreos 11:5. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5. Vemos pues que Enoc puso la mirada en aquella promesa, en aquella simiente que aplastaría la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario. Porque recordemos, todo hombre después de la caída está contaminado por el pecado, sea Enoc, sea Abraham, el padre de la fe, sea Moisés, sea el que sea, todos están contaminados por el pecado. La única diferencia es que han puesto la mirada en Cristo desde el Antiguo Testamento, han puesto la fe allí, en esa maravillosa promesa. En Génesis 13, Noé no era aquel que habría de venir, pero sí era una sombra del Salvador. ¿Por qué una sombra? Cristo quedaría como el último y verdadero hombre sobre la faz de la tierra. Cristo es el único y verdadero hombre que Dios mira con agrado y nosotros nos justificamos allí en él. Y Noé quedó como el último y verdadero hombre sobre la faz de la tierra, o sea que Noé es una sombra de Jesucristo. Génesis 9:11. El pacto con Noé es estable para los próximos pactos. Aquel que habría de venir tendría mundo donde habitar. ¿Por qué Dios decidió no inundar la tierra con agua y la dejó? Para que esta maravillosa promesa dada desde el principio de los tiempos se pudiera cumplir. Por eso Dios no inundó la tierra con agua, para que esta maravillosa promesa, como digo, se pudiera cumplir y pudiera seguir su traseguir. Y el reino de Dios pudiera seguir su traseguir en este mundo, a pesar del pecado, a pesar de tantas cosas. Pero Dios ha decidido no inundar la tierra con agua, para que Cristo pudiera tener un mundo donde habitar. Quiero que vayamos a la señal del pacto, este pacto que está en Génesis 9, versículo 11 al 17. Génesis 9, versículo 11 al 17. Génesis 9, 11 al 17. Ya estamos allí. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. A veces nosotros vemos el arco iris, y bueno, sabiendo la Biblia, podemos decir: bueno, vemos el arco iris, Dios no decidió inundar la tierra con agua. Pero tenemos que pedir al Espíritu Santo discernimiento, y que cuando veamos ese hermoso arco iris, veamos la señal de este pacto, en que Dios ha cumplido su promesa,
y que permitió no inundar la tierra con agua para que esta simiente, Jesucristo, venciera la cruz. Nosotros tenemos que ver el arco iris y ver que Dios ha sido bueno, que a pesar del pecado, a pesar de tantas cosas, Dios dejó la tierra para que Cristo pudiera vencer en la cruz del Calvario. Siempre tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos revele mucho más cuando veamos el arco iris. Vemos pues que el pecado siguió. Los hombres siempre fueron rebeldes ante Dios, pero Dios ha decidido dejar la tierra para que esta maravillosa promesa en Cristo se pudiera cumplir, y se pudo cumplir, porque a pesar de la adversidad, a pesar del pecado, Dios cumple lo que promete. Dios ha cumplido la promesa. Este también se llama el pacto de la gracia común, en que Dios ha decidido sostener el orden natural de las cosas. Él nos ha dado bendiciones inigualables. Él nos ha dado buena casa donde dormir, comemos bien, todas las bendiciones inigualables. Pero el ser humano, a pesar de que Dios ha decidido restaurar el orden natural, cada día más y más va en contra de Dios, va dándole la espalda a Dios y no mira aquella promesa maravillosa, a Jesucristo, porque Dios ha cumplido esa promesa maravillosa, pero el hombre cada día más y más va en rebeldía delante de la promesa maravillosa de Dios. Así que la invitación siempre es poner la mirada en esa promesa maravillosa, en Jesucristo, el nacimiento de la mujer que aplastó la cabeza de Satanás en la cruz del Calvario y que nos dio inagotables riquezas de su gracia. Cuando nosotros éramos rebeldes y estábamos muertos literalmente en nuestros delitos y pecados, Cristo nos dio esa maravillosa gracia y nos premió. Es increíble cómo nos da esas bendiciones inigualables cuando nosotros estábamos muertos y en rebeldía delante de Dios. Eso también nos deja de que en Caín empezaron todas las religiones del mundo, en querer por nuestros propios méritos, querer agradar a Dios. Es que yo puedo hacer esto, el hombre no puede hacer nada, está imposibilitado. Así que yo te invito hoy, querido oyente, de que no pongas tu confianza en tus propios méritos u obras, sino que por la fe pongas la confianza en Jesucristo y Él te va a revestir de la justicia que necesitas para presentarte delante de Dios. Vamos a orar, hermanos. Oh, gracias te doy, amado Padre Celestial, porque a pesar, Padre Celestial, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú nos has dado vida, Padre amado, juntamente con Cristo. Gracias, Señor, por darnos esa promesa maravillosa, Padre Celestial, porque no sabríamos, Padre, qué hacer si tú, Padre Celestial, no hubieras tenido conmiseración y misericordia para con nosotros. Tú has tenido una misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque has dado a Jesucristo las riquezas de la gracia tuya, Señor. Y Padre Celestial, permítenos, Señor Jesús, poner la mirada en el Antiguo Testamento y que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine en el Antiguo Testamento a Jesucristo en cada pasaje y tu plan hermoso de salvación, Padre Celestial, y que allí están todas las riquezas de la gracia de Dios en Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Permite, Padre Celestial, que muchas personas dejen de confiar en sí mismos, en sus propios esfuerzos, en sus propios méritos, y que empiecen a confiar en ese plan hermoso que tú has revelado, Padre, que es Jesucristo, Padre, porque Él los llenará de vidas, les dará una nueva vida, les dará riquezas inigualables, Señor, en la gracia tuya, Señor Jesús. Gracias, Señor Padre Celestial, por permitir dejar este mundo, para que tu gracia y tu amor, Padre Celestial, que todos los días lo vemos. Gracias, Señor Jesús, por nuestras familias. Gracias, Señor Jesús, por los hogares. Gracias, Padre Celestial, por nuestros trabajos.
Gracias, Padre Celestial, por el aire que respiramos. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno y has tenido misericordia para con nosotros, cuando nosotros muchas veces nos olvidamos de ti. Padre Celestial, por favor, permítenos que el poder de Cristo Jesús alumbre nuestros corazones y que cada día más y más podamos buscarte en las Escrituras y podamos agradecer mucho más todo lo que has hecho por nosotros, porque nos has dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Gracias, Señor Jesús, por tu riqueza inagotable de las gracias tuyas. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que la gracia de Dios.